Bueno, mi gente, miren esto, porque Canadá acaba de responder directamente a la nueva ofensiva comercial del presidente Donald Trump. Estados Unidos anunció nuevos aranceles de hasta un 50% sobre una serie de productos canadienses. Las negociaciones entre ambos países terminaron rompiéndose y ahora Canadá acaba de anunciar que va a responderle a Washington dólar por dólar. Pero aquí hay varias cosas que me llamaron muchísimo la atención, porque Canadá está diciendo por un lado que no va a permitir que Estados Unidos lo presione, pero al mismo tiempo el propio ministro reconoce que esta respuesta hacia los Estados Unidos puede terminar subiendo todos los precios para ellos mismos, para los canadienses. Y además, más adelante, hace una acusación bastante fuerte contra los Estados Unidos y sabemos que esto incluye a Donald Trump. Así que vamos a las partes más importantes, a escuchar exactamente lo que dijo y yo voy a ir deteniendo el video y vamos a analizarlo juntos porque aquí hay mucho más de lo que aparece en el titular. Escuchen esto. Ahora, Canadá igualará los nuevos aranceles de Washington dólar por dólar con el fin de proteger a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses. Nuestra respuesta se concentrará en sectores como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, los equipos agrícolas, la celulosa y el papel, y la electrónica. También incluirá productos que actualmente están sujetos a aranceles injustificados. Esta es una respuesta enfocada para proteger y defender nuestras industrias y permitirles competir con los productos estadounidenses en el mercado canadiense. Y ahí está, Canadá está diciendo claramente, si Estados Unidos nos pone $1 de aranceles, nosotros vamos a responder con $1 de aranceles. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar, porque el titular puede dar la impresión de que absolutamente todo lo que entra y sale entre Estados Unidos y Canadá tendrá un 50% de arancel y no es así. Estamos hablando de sectores y productos específicos. Pero independientemente de eso, aquí lo importante es que ya esto pasó de una negociación comercial a una especie de tira y jala, donde ninguno de los dos quiere ser el primero en ceder. Trump está diciendo, si ustedes no aceptan las condiciones que Estados Unidos considera justas, yo les aumento los aranceles. Y Canadá está diciendo, pues si tú me aumentas a mí, yo te aumento a ti. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿quién tiene más que perder en este juego? Porque estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, dos países que llevan décadas con sus economías prácticamente conectadas. Hay productos que cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en el producto final que usted y yo compramos. Así que cuando comienzan a poner aranceles de un lado y del otro, estos costos no desaparecen. Alguien los termina pagando. Y mira lo interesante, el mismo primer ministro de Canadá lo reconoce unos segundos después. Escuchen. Permítame ser claro. Damos este paso a regañadientes. A regañadientes porque reconocemos que algunas de estas medidas aumentarán los costos y reducirán las opciones para los canadienses. A regañadientes porque reconocemos que algunas empresas y estados de son partes inocentes en una disputa que no querían. ¿Escucharon eso? Para mí esa es una de las partes más importantes de todo este discurso, porque él mismo está reconociendo que responderle a Trump con más aranceles puede terminar provocando que los propios canadienses paguen más y tengan menos opciones. Y esto es algo que muchas veces se pierde cuando escuchamos la palabra arancel. Porque políticamente suena muy bien decir para el ministro, me pusiste 50, yo te voy a poner 50 también. Suena fuerte, suena como no me voy a dejar. Pero económicamente la historia es más complicada. Porque si Canadá le pone un arancel a un producto estadounidense, el que importa ese producto a Canadá tiene que pagar más. ¿Y qué hace normalmente una empresa cuando sus costos aumentan? Pues, en muchos casos termina pasándole una parte de ese costo al consumidor. Y lo mismo puede pasar del lado estadounidense. Por eso una guerra comercial puede convertirse en algo donde ambos gobiernos dicen que están protegiendo a sus trabajadores, pero al final hay consumidores de los dos lados que terminan pagando más. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque según Canadá, hace solamente unos días ellos entendían que estaban cerca de conseguir un acuerdo con Estados Unidos. Y entonces pasó algo. Escuchen cómo lo explica.
Y aunque creíamos a principios de esta semana que avanzábamos hacia un acuerdo mutuamente beneficioso, en los últimos días Estados Unidos propuso nuevos términos que eran antieconómicos, injustos y que socavaban los beneficios netos para Canadá, poniendo en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo. En resumen, pidieron demasiado y ofrecieron muy poco. Más fundamentalmente, el efecto acumulativo de las demandas de EEUU reveló los límites de su compromiso con una verdadera asociación económica. Como dije antes, como resultado, anoche suspendí las negociaciones comerciales con Estados Unidos y ordené a nuestros negociadores que regresaran a Ottawa. Bueno, ahí tenemos el punto de ruptura. Canadá dice que Estados Unidos pidió demasiado y ofreció demasiado poco, y por esa razón decidieron suspender las negociaciones. Ahora, obviamente estamos escuchando aquí la versión del gobierno canadiense. Si usted escucha a la administración Trump, la interpretación puede ser completamente diferente. Trump lleva mucho tiempo argumentando que Estados Unidos ha permitido acuerdos comerciales donde otros países han tenido ventaja que él considera injusta para trabajadores y empresas estadounidenses. Así que desde la perspectiva de Trump probablemente esto no sea estamos pidiendo demasiado. La administración lo puede ver como por fin estamos exigiendo condiciones que benefician más a Estados Unidos. Y ahí es donde está el choque. Canadá considera que algunas de esas exigencias afectan su soberanía y sus industrias. Y Trump considera que Estados Unidos tiene suficiente poder económico como para exigir un acuerdo mejor. Y aquí es donde yo creo que este asunto se pone interesante, porque Canadá depende enormemente del mercado estadounidense. Pero sabemos que también Estados Unidos tiene cadenas de suministros profundamente conectadas con Canadá. Entonces ninguno de los dos sale completamente limpio de una guerra comercial. Ahora, más adelante Carney explica qué exactamente fue lo que cambió en las últimas horas de las negociaciones. Y aquí empiezas a entender por qué Canadá decidió levantarse de la mesa. Primero, con respecto a la industria automotriz, tanto en términos del nivel de los aranceles, el tratamiento del contenido canadiense, es decir, las piezas canadienses, el acero canadiense, el contenido canadiense en los vehículos, el alcance de los aranceles. Los estadounidenses querían limitarlo solo a automóviles, no incluir automóviles medianos y pesados ni camionetas ligeras. Para ser más específicos, no incluir camiones medianos y pesados, lo cual es un gran cambio, obviamente. Y con respecto al nuevo plan de Ford, por ejemplo, en Oakville, que es para los modelos F350, 450, 550, habrían quedado excluidos. El GM Silverado, lo mismo, habría quedado excluido de eso, sin justificación, solo por exclusión. Así que, efectivamente, avanzando hacia una serie de términos que habrían hecho que la producción fuera menos económica con el paso del tiempo. Bien, así que eso es un cambio. Esa restricción, esa aclaración, esa precisión fue un cambio. Bueno, aquí ya estamos entrando en los detalles reales. Esto no es simplemente Trump diciendo 50%. Estamos hablando de cómo se calcula el contenido canadiense de un vehículo, qué vehículos quedan incluidos y cuáles quedan fuera, y qué parte de la producción puede seguir entrando bajo determinadas condiciones. Y ahí es donde estos acuerdos se vuelven complicados. Porque usted puede tener un Ford fabricado en Canadá, pero con piezas estadounidenses, acero canadiense, componentes que cruzaron la frontera varias veces. Eso rimó. Así que cambiar una sola regla puede cambiar completamente si fabricar ese vehículo sigue siendo rentable o no, ya sea en Canadá o en los Estados Unidos. Pero escucha, él también menciona otra exigencia de Estados Unidos que me parece incluso más interesante. Escuchen esto. Estados Unidos introdujo en las últimas horas, esfuerzos para restringir nuestra capacidad de tener otros acuerdos comerciales. Me escucharon decir hace un momento lo que hemos logrado en el último año: 20 nuevos acuerdos, asociaciones económicas y de seguridad. La perspectiva de duplicar nuestro acceso al mercado porque creemos en el libre comercio. Somos el socio preferido en muchos aspectos para países de todo el mundo, y los estadounidenses querían restringir eso. Tenían un lenguaje con el que querían restringir eso. Inaceptable. Eso sí que es grande,
Porque según Canadá, Estados Unidos quería incluir lenguaje que limitara la capacidad canadiense de hacer ciertos acuerdos comerciales con otros países. Y Canadá está diciendo no, porque ellos lo están viendo como un asunto de soberanía. Ahora, desde el punto de vista estadounidense, yo puedo imaginar cuál sería el argumento. Si Estados Unidos le está dando a Canadá acceso preferencial al mercado estadounidense, probablemente no quiere que Canadá utilice ese acceso mientras simultáneamente hace acuerdo con países que Estados Unidos considera competidores estratégicos. Pero Canadá lo ve completamente diferente. Ellos están diciendo, tú no me puedes decir con quién yo puedo o no puedo comerciar. Y ahí esto deja de ser solamente una discusión de porcentajes. Estamos hablando de quién tiene influencia sobre la política comercial de Canadá. Y entonces viene probablemente la declaración más fuerte de todo el discurso. La primavera pasada advertí que Estados Unidos está tratando de quebrarnos para poder adueñarse de nosotros. Y prometí que eso nunca jamás sucederá. Estamos cumpliendo esa promesa. Canadá se está volviendo más fuerte y menos dependiente de Estados Unidos. Ya nos estamos dando a nosotros mismos más de lo que ellos pueden quitarnos. Y apenas estamos comenzando. Wow, ahí ya la cosa cambia completamente de tono. El primer ministro de Canadá acaba de decir que Estados Unidos está intentando rompernos para poder poseernos. Esto no es lenguaje normal de una pequeña diferencia comercial entre dos países aliados. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, dos países miembros de la OTAN, dos países que comparten una de las fronteras más largas del mundo, economías completamente conectadas. Y el primer ministro canadiense está diciendo públicamente que Estados Unidos está intentando debilitar a Canadá para controlarlo. Ahora, yo quiero ser justo aquí. Esa es la interpretación de él. Eso no significa automáticamente que sea esa literalmente la intención de Trump. De hecho, Trump probablemente diría exactamente lo contrario, que lo que está intentando hacer es dejar de permitir que otros países se beneficien de Estados Unidos a costa del trabajador estadounidense. Pero independientemente de cuál versión usted crea, el nivel de tensión entre Washington y Ottawa está bastante claro. Y la pregunta ahora es, ¿qué sucede después? Porque Canadá dice que no se va a someter. Trump no es precisamente conocido por retirar una amenaza porque otro país le diga que no. Así que alguien va a tener que ceder o esta guerra comercial puede seguir escalando. Todos están al tanto, todos saben cuáles son nuestros objetivos, toma de decisiones colectiva. Como digo, en última instancia, yo y el gabinete asumimos la responsabilidad de esas decisiones, pero la unidad. No se puede decir eso sobre la administración de Estados Unidos. Y como consecuencia, último punto, en estos últimos días estuvimos profundizando en temas específicos donde quizás se habían disimulado las diferencias en la administración, si es que realmente existían diferencias. En última instancia, hay un tomador de decisiones en la cima. Y al profundizar en ellos, varios de esos temas a los que acabo de hacer referencia quedaron muy claros. Y no era un acuerdo que nosotros firmaríamos. Y aquí él hace otro señalamiento interesante. Está diciendo que Canadá llegó unido a la negociación, pero desde su perspectiva, habían diferencias dentro de la administración estadounidense. Ahora nuevamente, esa es la versión del gobierno canadiense. Nosotros no estamos dentro de esas negociaciones para saber exactamente qué ocurrió detrás de puertas cerradas. Pero al final hay una frase que resume perfectamente todo lo que acabamos de escuchar. Canadá entendió que no había un acuerdo que estuviera dispuesto a firmar. Y cuando tienes al presidente Trump de un lado diciendo, estas son las condiciones que yo considero necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos, y tienes a Canadá del otro lado diciendo, bajo esas condiciones nosotros no vamos a firmar, bueno, entonces ya sabemos lo que viene después. Presión, más aranceles, más amenazas y probablemente aunque públicamente los dos lados estén hablando fuerte, más negociaciones detrás de cámaras. Porque al final Estados Unidos y Canadá están demasiado conectados económicamente como para simplemente decir, pues se acabó la relación. Esto no funciona así. Ahora, la pregunta es, ¿quién aguanta esa presión durante más tiempo y quién termina regresando a la mesa dispuesto a ceder más? Y con esto termino.
Así que ahora mismo tenemos básicamente esto. Estados Unidos aumenta la presión comercial sobre Canadá. Canadá suspende las negociaciones. Canadá responde dólar por dólar. Y quizás una de las partes más interesantes de todo esto es que el propio gobierno canadiense reconoce que parte de esa respuesta puede terminar aumentando precios para sus mismos canadienses, para sus mismos ciudadanos. Así que aquí tenemos dos preguntas diferentes. Una, ¿quién tiene más poder en esta negociación? Y la otra, ¿quién termina pagando el precio mientras los dos gobiernos se enfrentan? Porque podemos hablar de Trump, podemos hablar de Carney, podemos hablar de Washington y Ottawa, pero cuando los costos empiezan a subir, al final muchas veces el impacto termina llegando a nosotros, los trabajadores, a las empresas y al consumidor común. Ahora, políticamente hablando, Trump está apostando a que el tamaño del mercado estadounidense le dé una ventaja enorme en esta negociación. Canadá, por su parte, está apostando a que puede resistir esa presión, diversificar su comercio y obligar a Washington a regresar con mejores condiciones. Y ahí es donde vamos a ver quién estaba calculando mejor. Así que déjeme saber qué usted piensa sobre todo esto. ¿Cree que el presidente Trump está haciendo lo correcto al utilizar aranceles para presionar a Canadá y conseguir mejores condiciones para los Estados Unidos? ¿O cree que esta guerra comercial puede terminar costándole demasiado a los consumidores y a las empresas de ambos países? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y si le gusta que haga este tipo de reacción donde escuchamos directamente lo que dicen y después analizamos el contexto juntos, recuerde darle like al video y seguirnos o suscribirse, dependiendo de la plataforma donde nos esté viendo. Yo soy Franji de Producer, gracias por acompañarme y recuerda que eres bendecido.